La primera sesión, hoy vamos a empezar muy rudos. En los otros congresos hemos empezado así como temas un poco más generales y nos vamos especializando. Pero en este congreso vamos a empezar con todo porque vamos a empezar con una de las interrogantes de la biología evolutiva más grandes que desde Darwin ya se rompía la cabeza y no podía darle una respuesta concreta y decía que el registro fósil es incompleto como para no meterse en demasiados problemas. Y esa es la búsqueda de nuestros ancestros unicelulares, esta transición entre esos organismos de una sola célula hasta ya tener animales complejos. Entonces les presento a Elena Casacuberta. Elena, el título de su charla es Transición de la unicelularidad a la multicelularidad en el origen de los animales. Y como resumen nos pone que con solo observar la naturaleza nos damos cuenta de la gran diversidad de morfologías, de modos de vida, de estrategias reproductivas y evolutivas con las que cuentan aquellos organismos que más conocemos. Todos los organismos que vemos en un día cualquiera son organismos compuestos por un altísimo número de células, son pluricelulares. Aunque sabemos bastante sobre cómo funciona la evolución, existe un paso evolutivo crucial que se resiste a ser comprendido y explicado. Es el paso de organismos unicelulares formados por una sola célula a organismos pluricelulares formados por más de una célula, como por ejemplo los animales. ¿Cómo se dio este paso y qué mecanismos genéticos jugaron un papel importante? Es lo que intentamos descifrar en nuestro laboratorio. Usamos diferentes metodologías y aquellos organismos que mejor nos pueden alumbrar sobre este evento evolutivo, nuestros parientes unicelulares más cercanos. Entre los organismos unicelulares hay fascinantes formas de vida que nos informan sobre cómo fue el unicelular ancestral que se atrevió a dar este paso a la pluricelularidad. Finalmente, también estamos empezando a estudiar qué paralelismos existen en la transición de la unicelularidad a la multicelularidad y el proceso cancerígeno, donde una célula de un determinado tejido toma una identidad distinta, pareciéndose más, en algunos casos, a la que correspondería si fuera un organismo unicelular. Y les cuento un poco más sobre Elena en su semblanza. Sus intereses científicos se han centrado en entender cómo los cambios que se dan en el genoma se trasladan en cambios funcionales a nivel molecular y celular. Durante su tesis, en el Centro de Investigación y Desarrollo de Barcelona, estudió la organización del genoma de Arabidopsis. En su postdoc en el MIT en Cambridge, USA, y después en su laboratorio en el Instituto de Biología Evolutiva, estudió la evolución de los telómeros de Drosophila, compuestos por retrotransposones, caracterizando su dinámica de cambio y su regulación epigenética. Y finalmente, desde el 2015, colidera, junto con Iñaki Ruiz Trillo, el estudio El origen de los animales, combinando los distintos backgrounds en el estudio de esta gran pregunta. Dentro del mundo académico, también se ha preocupado en especial por el mentoraje y por la equidad de género en ciencia. Ha creado programas específicos y ha actuado como mentora para diversos organismos científicos. Entonces, bienvenida, Elena. Muchas gracias, Pablo. Muy bien, entonces te voy a dejar el estrado si quieres saludar un poco y poniendo tu presentación y cuando estés lista empezamos con el tiempo. Les recuerdo a los que están por ahí oyendo que las charlas van a ser de 20 minutos para respetar el tiempo de todos, entonces a veces voy a tener que ser un poco brusco y decir, ya se terminaron los 20 minutos, pero voy a ir avisando un poco para que hagamos un cierre, porque tratamos de hacer esta mímica de los congresos de 20 minutos, te cortan y ya por el Sí, tiempo. sí, tú Entonces, nada más avísame, que eso. avísame. Bueno, Perfecto. pues muchísimas gracias a la Biozona en general y sobre todo a ti, Pablo, por darme la oportunidad de explicaros un poco lo que hacemos en el laboratorio. Voy a intentar resumirlo un poco a grandes rasgos en estos 20 minutos. Y bueno, y si hay preguntas luego, pues encantada de intentar aclarar lo que haya quedado corto. No sé si se ve la presentación. Eh, a ver, se ve, se ve todo, ¿no? Pero ahora, Ya. ahora sí, ¿no? Bueno, pues como os ha dicho Pablo, en el laboratorio intentamos entender, el laboratorio se llama Multicell Genome Lab, es un laboratorio compartido, el lideraje está compartido con Iñaki Ristrillo, que es el que empezó investigando esta pregunta del paso de la unicelularidad a la multicelularidad, pero en una rama específica del árbol de la vida, que es el origen de los animales. Eh,
Bueno, como muy bien Pablo ha leído del resumen, ¿no? Está claro que la mayoría de los organismos que vemos cada día, que son los pluricelulares, tienen una gran diversidad de formas, ¿no? Pero no son los únicos que habitan, ni los más numerosos que habitan nuestro mundo, ¿no? Entonces, las transiciones evolutivas más importantes son el origen de la vida, el origen de la célula eucariota y el origen de la multicelularidad. Estas transiciones nos permiten, de alguna manera, definir un escenario previo y un escenario posterior, ¿no? Es algo que hubo un cambio importante y esencial en el que cambió totalmente el panorama. Y nosotros nos centramos en el origen de la multicelularidad, pero en una rama muy concreta, porque la multicelularidad ha aparecido en la vida de distintas ramas del árbol, ¿no? Por ejemplo, tenemos las algas rojas, las algas verdes, la rama que dio lugar a las plantas terrestres o la multicelularidad que ha aparecido también en el reino de los hongos. Nosotros nos centramos en el origen de los animales. Una de las ideas que me gustaría dejar clara desde el principio es que los organismos unicelulares no son sinónimo de organismos sencillos o más simples, ¿no? Los organismos unicelulares son organismos que pueden ser muy complejos y muy sofisticados. Algunos de los que forman parte de nuestro día a día, por ejemplo, pues está la levadura, ¿no? Que nos ayuda a tener pan y a tener cerveza y a la que estamos acostumbrados, pero pocas veces pensamos en la levadura como un eucariota unicelular. Otros organismos unicelulares que pueden formar parte, eucariotas, que puedan formar parte de nuestro día a día y que espero que no tengáis que lidiar mucho con ellos, es por ejemplo el Giardia lambia, que es un parásito que se encuentra muchas veces en aguas contaminadas. Si vais por el monte y hay algún ganado cerca y bebéis agua del río, pues puede ser que hayáis tenido una gastroenteritis debido a la Giardia. O, por ejemplo, el Plasmodium falciparum, ¿no? Que es el organismo causante de la malaria y que es extremadamente sofisticado porque es un organismo que se tiene que adaptar su ciclo, su forma, su morfología, su modo de desarrollo en dos huéspedes, ¿no? En el huésped del mosquito y después en distintas células de nuestro organismo. Así pues, me gustaría dejar claro desde el inicio que unicelular no quiere decir menos complejo. Estos son algunos de los unicelulares que forman parte de mi día a día y del día a día de la gente de nuestro laboratorio y algunos de los cuales vais a ver más en detalle a lo largo de la charla. Aquí tenemos a Esferoforma ártica, no sé si se ve el cursor en la pantalla. Bueno, Capsaspora oxarzaki, que es el de arriba a la derecha, que es una ameba filopodiada. Coralochitrium limaxisporum, que luego lo veréis en movimiento, o Creolimax fragantissima, que aparece aquí como esta bola formada como por distintas células, como si fuera una morula de un animal, ¿no? De los primeros estadios de vida de un animal. Pues para poder entender cómo se dio este proceso de cómo apareció la multicelularidad en el origen de los animales, una de las cosas que tenemos que tener claras es que no podemos comparar solo los animales entre ellos. Si comparamos los animales entre ellos, lo máximo que conseguiremos es poder deducir cómo fue el ancestro de los animales, pero no el ancestro que dio lugar a el primer organismo multicelular. Para esto lo que tenemos que hacer es intentar entender, intentar comparar los organismos multicelulares en la rama de los animales, o sea, metazoa, con aquellos parientes unicelulares más cercanos. ¿Y quiénes son estos parientes? Bueno, comparando los animales con los parientes unicelulares más cercanos, lo que podremos es deducir qué características tenía el ancestro unicelular. Cómo de complejo era este ancestro y cuánta innovación se tuvo que dar en el origen de los animales. Ahora, muy brevemente, os intentaré introducir cuáles son estos parientes nuestros que están compuestos por una sola célula. En este momento tenemos 4 linajes.
conocidos que forman el grupo de nuestros parientes unicelulares más cercanos. De ellos, nosotros estudiamos 3 de estos linajes. Aquí los he marcado con 1, 2, 3 y 4, y en cada diapositiva donde os vaya enseñando organismos que pertenecen a estos linajes estará estos distintos números. Están los cuanoflagelados, que son unos de los organismos más conocidos de estos linajes cercanos a los animales y que es el linaje más cercano a los animales. Después estarían los Filasterians, los Ichthyosporians y los Corallochytrians. Para poder entender un poco, deducir las características del ancestro unicelular, no podemos comparar solo uno de estos linajes con los animales, sino que debemos compararlos todos. Si comparamos solo uno de estos linajes, lo que conseguiremos es saber las características de cada ancestro particular en cada uno de estos nodos, pero no podremos saber las características del ancestro unicelular. Aquí os enseño Salpingoica roseta, que es un cuanoflagelado que, como veis, en este vídeo, cuando se divide de manera clonal, se mantienen juntas las distintas células formando esta colonia en forma de rosa. Los cuanoflagelados son organismos muy adaptados a su medio acuático, contienen un collar de microvilli y un flagelo que les sirve para hacer corrientes de agua y se alimentan de bacterias que están en el medio acuático. Hay tantos marinos como de agua dulce. De los otros os los voy a ir introduciendo más adelante con ejemplos concretos, pero antes quería explicaros que tampoco podemos utilizar uno de los organismos de cada uno de estos linajes para deducir cómo era el ancestro unicelular, sino que debemos intentar estudiar máximos representantes de cada uno de estos linajes. En este momento tenemos el genoma de 15 organismos unicelulares en nuestro laboratorio, pero se están secuenciando los genomas de muchos más representantes, tanto de cuanoflagelados, de Filasterians, de Ichthyosporians y de Corallocytrians. Una de las cosas que nos hemos podido dar cuenta es que todos estos organismos son morfológicamente muy diversos y muy diversos también en sus modos de desarrollo, con lo cual nos dice que el ancestro unicelular seguramente era mucho más complejo de lo que se dedujo anteriormente. ¿Cómo estudiamos esta transición en el laboratorio? Pues para poder entender qué propiedades tenía el ancestro, lo que hacemos es estudiar los organismos que tenemos en este momento. Estos organismos no son como era el ancestro, porque han continuado su evolución durante todos estos millones de años, pero sí que sabiendo las potencialidades que tienen estos organismos en este momento, podemos deducir qué potencialidades tenía el ancestro. Una de las cosas en las que más nos fijamos es qué morfologías nos encontramos, qué comportamientos nos encontramos, qué morfologías son capaces de mostrar cuando cambiamos las condiciones del ambiente y cuántos modos de desarrollo distintos pueden tener. Aquí, por ejemplo, os enseño Capsaspora oxarzaki, que es el representante de filasteria que más conocemos, que, como he dicho antes, es una ameba filopodiada y que utiliza los filopodios, como podéis ver en este vídeo, para adherirse al sustrato y de alguna manera andar sobre el sustrato. Pero Capsaspora es capaz de hacer muchas más cosas. Una de las cosas que más nos interesa que es capaz de hacer Capsaspora es que forma agregados. Forma agregados que cada vez son más grandes y que incluso se unen los unos a los otros y hemos dedicado muchos esfuerzos a saber cómo funciona la dinámica de agregación, cuáles son los triggers de esta dinámica, por qué se desagrega y si es capaz de mantenerse en esta estructura multicelular de manera indefinida y qué propiedades necesita para poderse mantener en estos agregados. No sé por qué no me pasa la diapositiva. Ahora, otro de los organismos, este es Aveoforma whisleri, que pertenece al clado de los Ichthyosporians,
y es uno de los organismos que le llamamos el organismo de las mil caras, porque tal y como podéis ver en este vídeo, puede presentar morfologías muy diversas. Aquí podéis ver desde células esféricas que parece que no hagan nada más que crecer, mientras que otras pasan por la pantalla. Todo es abeoforma, aunque pueda parecer que son organismos distintos. Hay algunos que se dividen en dos, pero se mantienen unidos, otros que parece que se muevan con una cola de células mucho más pequeñas a su alrededor. Y es capaz de hacer muchas cosas en el cultivo que tenemos en el laboratorio. Esto hace, por ejemplo, que no sepamos exactamente a día de hoy cómo es el ciclo de vida de Abeoforma. Esto es un dibujo que hizo Victoria Sabardina, que es una de las postdocs del laboratorio que más se ha dedicado a Abeoforma y que ha intentado, a través de mirar al microscopio muchísimas horas, ir intentando entender qué morfología da lugar a otra morfología, qué morfología puede dar lugar a veces a una o a veces a otra, dónde el ciclo podría empezar, dónde el ciclo podría de alguna manera acabar, e incluso qué morfologías se diferencian incluso de manera terminal, concepto que hasta ahora se pensaba que era solo exclusivo de organismos multicelulares, pero vemos en este caso que los organismos unicelulares igual son capaces de diferenciar las células de manera terminal. Aquí me gustaría enseñaros unas morfologías de Abeoforma que hemos descubierto hace un tiempo, que veréis que cruzan por la pantalla moviéndose bastante rápido, como por ejemplo aquí hay una, aquí hay otra. Debajo de estas flechas hay una que se acaba de formar y ahora veréis como esta que está debajo de la flecha beige, que en principio parece que no esté haciendo nada, en un momento determinado va a empezar a hacer movimientos internos ahora y rápidamente se va a formar esta morfología que tiene como una cabeza y una cola y que es capaz de moverse con una dirección muy determinada. Ahora mismo la habéis visto cómo se forma y se va del campo. Bueno, pues esta morfología hemos bautizado célula medusa y ya hemos caracterizado cómo se forma. Necesita un cambio en el ambiente que puede ser, por ejemplo, de temperatura, a veces es por densidad, a veces es por gravedad, y hace que haya un momento en que se rompe la simetría de la célula y se polariza en una gran vacuola en lo que sería la cabeza y en una cola donde lleva los núcleos que formarán parte de la siguiente generación. Este es uno de los ejemplos que nos dice... ahora, ¿por qué no pasa esto? Que nos dice que los organismos unicelulares actuales de estos linajes nos pueden dar mucha información de la potencialidad del ancestro, ¿no? En este caso sería seguramente una morfología que estaría relacionada con un mecanismo de dispersión de la nueva generación en momentos, por ejemplo, de estrés o de falta de alimento. Entonces, hasta ahora lo que os he enseñado nos demuestra que los organismos unicelulares se pueden desplazar, se pueden juntar y formar estructuras multicelulares temporales y que pueden presentar distintos tipos celulares. Una de las las herramientas que usamos más en el laboratorio es la biología celular para intentar entender cómo son estas células en su interior. Aquí os muestro distintas fotografías de microscopio donde hemos utilizado distintas tinciones que tiñen, por ejemplo, los mitocondrios, tinciones que tiñen el RNA, el DNA, las membranas y las vacuolas. Y de esta manera podemos ir entendiendo cómo es su organización interna. Otra de las cosas que nos interesa mucho es entender el modo de desarrollo. Para poder entender el modo de desarrollo, una de las cosas en las que hemos invertido es en el desarrollo de herramientas genéticas. En este caso veis Coralochitrium limaxisporum, que es del último linaje que os quería presentar, donde hemos establecido métodos de transfección estable, donde en estas fotografías podéis ver los núcleos que están teñidos con una proteína fluorescente verde y la membrana plasmática de las células que está teñida con una proteína de color rojo fluorescente. De esta manera hemos podido... Bueno, esto creo que me lo voy a saltar un poco rápido porque si no, no me va a dar tiempo.
hemos podido ver, por ejemplo, como veis en este vídeo, que Corallochitrium limacisporum se puede desarrollar de dos maneras. A veces la célula, después de dividir los núcleos, divide también el citoplasma, dando lugar a dos células hijas iguales, o a veces puede continuar multiplicando los núcleos, dando lugar a una estructura que la llamamos coenocito, y donde puede dividir los núcleos varias veces. En este caso veis que tiene 4, y en un determinado momento hay alguna señal que hace que estos núcleos celularicen y den lugar a 4 células hijas idénticas, como habéis visto aquí en este vídeo. Lo que os decían aquí hay como un cuadro resumen un poco de lo que es lo que sería el ciclo celular de Corallochitrium, que tiene varias posibles ramas y que no sería un ciclo circular siempre en la misma forma, sino que puede dar cuenocitos que dan amebas, a veces cuenocitos que dan células esféricas, a veces hay una fisión binaria. ¿Qué es lo que hace que este organismo se desarrolle de esta manera y no de otra? Pues seguramente hay tanto señales internas del mismo organismo como señales externas que deben venir del ambiente. Y es una de las cosas que estamos intentando estudiar. Entonces, bueno, el titular es que los organismos unicelulares pueden seguir distintos modos de desarrollo o pueden adaptarlos, por ejemplo, dependiendo de las condiciones del ambiente. Otra de los temas que os quería explicar, lo que pasa es que creo que voy un poco justa de tiempo, es una de las cosas que más hemos hecho también es intentar comparar el catálogo de genes que tienen los distintos organismos en relación a los genes que se encuentran en animales, ¿no? Para hacer esto nos queda muy claro que no se puede comparar solo estos linajes uno de estos linajes con metazoa, porque por ejemplo cuando se comparó solo cuanoflagelados con metazoa, se dedujo que todos estos genes eran innovación en la raíz de los animales porque no se habían encontrado con cuanoflagelados. Cuando se empezó a secuenciar genomas de organismos de otros linajes, se vio que la historia evolutiva de estos genes era otra y que por lo tanto estos genes no habían sido innovados en la raíz de los animales, sino que habían sido perdidos en el linaje de los cuanoflagelados, ¿no? El problema del gene loss, que es un problema muy importante a tener en cuenta cuando estudiamos la evolución. Entonces, los organismos unicelulares comparten más genes de lo esperado con los unicelulares. Y aquí vendría un poco los 4 mensajes con los que quería que os quedarais, que es que los organismos unicelulares pueden seguir distintos modos de desarrollo, que presentan distintos tipos celulares, que se desplazan y pueden formar activamente formas multicelulares temporales y que comparten muchos más genes de lo esperado con los animales, incluso algunos de los que tienen que ver con funciones que en animales se han catalogado como funciones multicelulares, como puede ser de comunicación entre células, de adhesión entre células, etcétera. Y bueno, ya solo presentaros un poco que este trabajo lo hacemos con muchísima gente, que formamos el laboratorio gracias a mucha financiación, pero bueno, sobre todo al esfuerzo de todos. Y bueno, y ya está. No sé si me he pasado del tiempo. No, ha estado perfecto, te sobró un minuto. Ah, sí, pues yo Sí, pensaba que iba fatal. Vale, pues muy bien. bien, ha estado perfecto. Entonces damos lugar a las preguntas que pueden haber por ahí. Hay un delay como entre 30 segundos, un poquito más, entre lo que ven en el YouTube y lo que vemos aquí. Entonces podemos empezar Vale. con mis preguntas y mis comentarios mientras alguien más se puede animar por ahí. Y quiero empezar con una pregunta muy inocente, pero como para poner en contexto por ahí, que es, por ejemplo, una de las preguntas o comentarios que hace mucha gente que quizás no está enterada totalmente de la evolución, o no es que no crea, sino que no tiene como que el conocimiento de qué es realmente la evolución, que es esto de que venimos de los monos, ¿no? Y te dicen, ¿por qué todavía hay monos? Si existe la evolución, ¿por qué todavía hay monos? No todos deberíamos ya ser humanos, ¿no? Y en ese sentido, pues lo voy a trasladar
al origen de la multicelularidad. ¿Por qué, o a lo mejor si ocurre, no hay organismos que estén evolucionando esta característica multicelular? Es una pregunta bastante inocente, pero para poner en base todo lo que has comentado en la charla. O sea, ¿por qué no hay intermediarios? ¿Por qué no conocemos Por, intermediarios? no los intermediarios, sino si está ocurriendo esta evolución, si hay organismos ahí que estén evolucionando hacia multicelularidades en este momento. Pues no lo sabemos. Una de las cosas que nos ocurre es que sabemos que hay mucha más biodiversidad de la que conocemos. En este momento, por ejemplo, estamos intentando encontrar, porque sabemos de su existencia, que hay seguramente 8 linajes más o 8 organismos que de alguna manera, porque tenemos una pequeña parte de su DNA por temas de DNA ambiental, por campañas que se han hecho en los océanos, y se ha podido secuenciar una pequeña parte del genoma, que es la del gen ribosomal 18S, que nos da como un código de barras de los organismos que hay en otros sitios. Sabemos que hay a lo mejor un linaje que estaría entre los animales y los primeros unicelulares, ¿no? Podría ser basal de los animales o podría ser muy cercano a alguno de los unicelulares que tenemos. Y de estos hay 7 más. Bueno, no sabe, de momento solo tenemos este código de barras pequeñito de estos linajes, no tenemos ni idea de qué morfología tienen. Ni sabemos nada más. Estamos intentando pescarlos, ¿no? Y encontrarlos y poderlos estudiar. Si en este momento hay organismos que están un poco en esta barrera, pues es posible, no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que en el momento en que aparece la multicelularidad hay una gran diversidad de formas de vida y de patrones de desarrollo y de morfología, ¿no? Pero continúa habiendo muchísimos linajes unicelulares. Entonces, bueno, no sé si te he respondido a la pregunta, pero el caso es que no lo sabemos. Podría haber organismos que estuvieran transicionando en este momento. Sí. Claro, porque además, bueno, hablando con ustedes y con Iñaki, veo que en realidad fue quizás hasta medio azaroso empezar a encontrar estos linajes, ¿no? Y pueden haber muchos más afuera. Ahora sabemos que hay 8 por ahí, ¿no? Pero pues puede haber muchos más que todavía no tenemos presentes. Entonces, en ese sentido, ¿qué tan cerca consideras que estamos de reconstruir esta transición unicelular a multicelularidad? ¿Es algo que podemos ver en nuestro tiempo de vida o es algo que está destinado hay que trabajar mucho y en las futuras generaciones quizás se puede descubrir? ¿Qué tan cerca estamos? Bueno, no lo sé, pero lo que sí que estamos intentando en el laboratorio, por ejemplo, tenemos algunos proyectos de evolución experimental, ¿no? Donde forzamos algunas de las capacidades que vemos que tienen estos organismos a mantenerse en estas estructuras multicelulares temporales. Estamos intentando forzar que se puedan mantener durante más tiempo y, no sé, de alguna manera vamos avanzando para intentar entender cuáles son los pasos, porque seguramente no hay una única cosa que sea esencial para pasar de la unicelularidad a la multicelularidad, ¿no? Seguramente se tuvieron que dar varias cosas a la vez, tanto de capacidad de las células como de cosas en el ambiente que forzaran o que permitieran que en ese momento se dieran unos primeros ensayos a este nivel, ¿no? No sé cuánto de lejos estamos. Nosotros estamos intentando ensayar que sí podría pasar en el laboratorio. Esto no nos dice tampoco que fuera exactamente como pasó, pero sí que sabríamos algunos de los requerimientos para que pudiera pasar. Perfecto. Y la otra pregunta que también se suele hacer en este tipo de trabajos que son un poco más experimentales es ¿qué relevancia tiene ya práctica para la sociedad que sepamos esta respuesta? Bueno, es entender, ¿no? Entender la evolución, por un lado, ¿no? Esto para mí creo que es lo más importante, entender cómo se dio este paso. Y bueno, claro, podemos pensar
en otras cosas, ¿no? El tema que apuntaba un poco en el resumen, estamos intentando entender si hay algunos paralelismos con lo que es el proceso cancerígeno, porque de alguna manera un proceso cancerígeno es cuando una célula deja de pertenecer a una estructura multicelular, porque hace como un retroceso, readquiere capacidades que había dejado de tener. Cuando hay una estructura multicelular, hay un control. Entonces ahí la célula deja de ser multipotencial y se especializa en una determinada función, en un determinado comportamiento, en una determinada vida, y tiene que estar sometida a un cierto control. Cuando la célula readquiere ciertas capacidades que no debería tener y se escapa de este control, puede empezar a proliferar de manera descontrolada y a adquirir otras morfologías o capacidades, por ejemplo, movilidad, ¿no? Este es uno de los problemas de las células cancerígenas, que en lugar de estar quietas en un tejido, pueden entrar en el corriente sanguíneo. Entonces, intentar entender los paralelismos igual nos puede ayudar a entender cómo las células de organismos multicelulares han mantenido estas capacidades, ¿no? Pero bueno, yo creo que la función esencial es intentar entender la historia de la evolución, ¿no? Claro, y en ese sentido también me quedo con tu mensaje principal, que es que unicelular no significa sencillo o poco complejo, ¿no? Exacto. Y no sé si los aquí presentes, que tenemos por aquí a Tiago Mara, Marisol, Luciferaza, José, si alguien tenga alguna pregunta, puede aprovechar que está aquí en la sesión y abrir su micrófono si quiere comentar algún mensaje o una pregunta. No sé cómo se escucha mi micrófono afuera porque creo que suena todavía con eco. ¿Te Pero escucho bien? me gustaron Sí, yo mucho te los escucho. videos. Están muy interesantes se transforma de una célula a algo como el pulpito. Sí, la célula medusa. Es- Sí, la pregunta no la he entendido, no la he escuchado. no, solo fue el comentario de que me gustaron Ah, mucho vale. los videos y el trabajo Sí, que sí, hacen. sí, no, es un proceso que bueno, hemos dedicado bastante tiempo, ahora sabemos un poco más qué mecanismos de la célula son importantes para que se dé este proceso y bueno, sí, y esperemos poderlo describir un poco en detalle celular y molecular pronto. Ujú. Claro, y en sí mismo hacer estos videos debe requerir todo un arte y una técnica también, ¿no? Para tener estas imágenes. Sí, bueno, muchas horas de microscopio, de conocer al organismo, de observarlo, ¿no? De ver cómo se producen estos cambios, porque a veces estos cambios se descubren de manera casual, porque un día ha bajado la temperatura y de golpe ves que en el cultivo aparece una morfología que no había aparecido nunca, o te dejas el cultivo mucho tiempo sin pasar y de alguna manera el hecho de que esté con falta de nutrientes aparecen otras morfologías que pueden ser morfologías pues más de císticas, de resistencia. A veces hay una parte de serendipity, ¿no? Para descubrir algunas de estas cosas, pero la mayor parte requieren mucha observación y bueno, y después documentarlo. Claro, como decía, creo que era Luis Pasteur, que la suerte favorece a las mentes preparadas. Entonces hay algo de suerte, pero hay que estar preparado para Hay que estar cachar ahí. justamente, para interpretar. Marisol, Batimasi, ¿querías comentar algo al respecto? No, nada más era un aplauso virtual para la plática. Ok, muy Muchas bien, y gracias. aprovechan, muy bien, felicidades Elena, y aprovechando que tenemos aquí a Batimasi, pues para los que siguen el programa hubo un pequeño cambio de pláticas, entonces vamos a hacer un cambio con la segunda plática. Batimasi nos va a hablar ahora de guacamayas, aprovechando que está aquí, pues vamos a presentarla. Entonces, muchas gracias Elena, te puedes quedar en la sesión.
En Librería Partenón creemos que los libros tienen el poder de transformar vidas. Desde hace 25 años nos dedicamos a acercar la lectura, la educación y el conocimiento a nuestra comunidad. La ciencia y la educación son pilares fundamentales en nuestra misión. Por eso ofrecemos una amplia selección de libros de divulgación científica, textos académicos y material educativo que inspira la curiosidad y el aprendizaje. Nuestra pasión por la lectura va más allá de vender libros. Organizamos eventos, presentaciones de autores y actividades para fomentar el amor por el conocimiento en todas las edades. Es por eso que estamos orgullosos de ser patrocinadores de la Biozona Congreso, un espacio que impulsa la divulgación científica y el pensamiento crítico. Juntos promovemos una sociedad más informada y apasionada por el saber. Te invitamos a visitarnos en Librería Partenón y ser parte de nuestra comunidad de lectores. Descubre el libro que cambiará tu forma de ver el mundo. Nos vemos en la Biozona Congreso. Almacenes Heródoto es una tienda de artículos para quienes aman la geografía y las ciencias de la Tierra. Demuestra tu pasión por estas disciplinas a través de nuestra oferta de accesorios, decoración, herramientas, juguetes, libros, revistas, mapas, minerales, papelería, oficina y ropa. Nacida en 2012, también incursiona en divulgación de las ciencias geográficas mediante el Geoespacio, un programa de voz que se transmite en Telegram y Twitter los martes y viernes. Pacha y Fiore es una tienda 100% mexicana que transforma flores naturales en joyas únicas. Cada pieza nace de un proceso artesanal, flores seleccionadas a mano, cuidadosamente secadas y encapsuladas en resina para preservar su color, forma y esencia. Así, lo efímero se convierte en eterno. Estas joyas se combinan con acero inoxidable y hipoalergénico, creando accesorios duraderos, seguros y llenos de significado. Si buscas un regalo diferente o un detalle que conecte con tus emociones, esta colección es para ti. Conoce su trabajo, enamórate de sus diseños y lleva contigo un pedacito de naturaleza.